escuchas bien? Sí, así es perfecto, gracias. ¿No te importa que me esté tomando un té? No, estamos en directo ya, o sea que te tomas el té tranquilamente con nuestros invitados. Pues muy buenas tardes, entonces. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más aquí a Click Radio y Televisión. Ya sabéis, la radio que se engancha, el programa Mediando con Elena, programa número 81, en el que vamos a hablar de cómo podemos resolver conflictos en el ámbito de la empresa. Y bueno, ya sabéis, si estáis en Facebook de Click Radio y Televisión o YouTube, pues nos podéis ver, nos podéis seguir. Y además podéis hacer todos los comentarios que necesitéis a través, como digo, de las diferentes páginas. Encantadísimos de poder transmitir vuestras preguntas a nuestros invitados, que seguro que hoy va mucho, mucho de sí. Al mismo tiempo, si estás en Canarias, eso sí, una hora menos, a través de Diámetro Televisión, también nos podéis ver y escuchar. Y si estás en Córdoba, ya sabes, por FM en Radio Sur Córdoba, también nos podéis seguir. Y bueno, todo esto es posible gracias a nuestro productor, a Javier Sandoval, y a nuestro realizador, que día tras día está ahí haciendo que lleguemos con la máxima calidad y de la manera más puntual posible a todas vuestras casas. Y por supuesto, gracias a vosotros que programa tras programa estáis ahí haciendo que sea posible también que nos vayamos ilusionando cada miércoles con traer a nuevos invitados e ir aportando valor y conocimiento a lo que ya sabéis. Y hoy, pues, como digo, queremos hablar de cómo resolver conflictos en el ámbito de la empresa. Y lo hacemos con un compañero que ya es un invitado de los que más queremos en el programa, porque David, tú llevas mucho tiempo trabajando con el programa. Pues sí, bastante. Es verdad que ya he venido varias veces a tu programa. También empecé contigo en Click Radio, ya hace bastante ahora, con un programa que tenía que se llama En la mente del ejecutivo. Así que encantado de regresar a la casa contigo. Claro, y yo un placer tenerte de nuevo porque tú fuiste uno de mis primeros invitados. Teníamos una sección ahí de mediación en la empresa en el que tú, pues semana tras semana, también nos hacías tus diferentes aportaciones, aunque como tú dices, pues aún vinimos de más lejos porque estábamos en Humanos en la oficina con Miguel Ángel Pérez Laguna y como siempre, pues los compañeros familia ya de Click Radio Televisión. Exacto. David, vamos a recordar quién eres para el que no lo sepa, aparte de llevar ese maravilloso programa que llevabas en la mente del ejecutivo, pues es que eres coach ejecutivo. Tú eres licenciado precisamente en neurolingüística, en todo lo que tiene que ver, como decíamos, con coach dentro de las empresas. Por tanto, tu trabajo es asesorar a los clientes, a los mismos, a nivel particular, para de alguna manera pues gestionar su trabajo o su carrera profesional, además de ser especialista en coaching, análisis transaccional, en Gestalt, en inteligencia emocional, PNL. Pues como digo, pues llevas una trayectoria no solamente con ejecutivos y directivos, sino con estas empresas de acompañamiento, como decíamos. Además, eres conferenciante y ahí nos hemos encontrado también, nos hemos conocido en los escenarios, que por cierto, qué ganas ya, compañeros, de subirnos literalmente a un escenario y de traspasar todas estas pantallas y poder sentir experiencialmente qué es lo que nos gusta, el calor de la gente cerca, ¿verdad? Además, das clases en universidades, escuelas de negocios y ahora pues estás en un nuevo proyecto, si no recuerdo mal, como responsable de recursos humanos de Arestora Barcelona Centro. Enhorabuena por ese grandísimo e ilusionante proyecto. Gracias. Sí, Arestora es una empresa de servicios de recursos humanos a empresas, entonces pues soy responsable de la delegación de Barcelona y cubrimos pues obviamente el coaching ejecutivo, el acompañamiento a los profesionales, pero también la selección y la formación en habilidades directivas y también en habilidades duras. Bueno, y tienes un currículum muy grande. No sé si me he dejado alguna cosita por decir, David, porque la verdad es que los dos tenéis un currículum tan fantástico que si quieres aportar alguna cosa,
más a ese palmarés, pues es tu momento. Yo creo que lo has dicho todo. Bueno, también efectivamente con Loida estamos también presentando un programa que se llama En la mente del nuevo líder. Y aquí también está Loida, precisamente conmigo, otra vez, mi compañera de radio. Entonces, pues sí, encantado de estar ahí los tres para seguir hablando de conflictos y de cómo solucionarlos. Bueno, pues me voy, David, de ti a tu compañera, como tú dices, que los dos presentabais Exacto. este programa en la mente del líder, porque Loida Primo yo creo que es un buen ejemplo de liderazgo femenino. Ella es escritora, es mentora ejecutiva, conferenciante. De hecho, sé que estás en el top 10 de los 100 mejores conferenciantes. También en el top 10 estabas en el 2020 como mejor o aspirante, como decíamos, a mujer emprendedora con este liderazgo que tú haces. Y es que, bueno, pues son muchas cosas las que tú tienes también en tu currículum, Loida, pero yo destacaría también esos proyectos que tienes, como decíamos, como mentora ejecutiva, como coach también, que compartes con David, y en una empresa que lleva una gran trayectoria en los colchones, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena, mi querido David. Buenas tardes. Un placer Tardes, estar Loida. otra vez aquí. Y bueno, pues sí, ya realmente yo creo que los títulos que van aportando una persona no dejan de ser. Yo soy empresaria y llevo 24 años en el mundo de la empresa y a raíz de mi aprendizaje en el mundo empresarial, de mi capacidad de resiliencia, de las negociaciones que hemos tenido que hacer, de los conflictos que hemos tenido que vivir en Euskadi como empresaria vasca, como mujer, como persona, como individuo, es como he ido forjando y aprendiendo y desaprendiendo y compartiendo esas experiencias de vida y dándome la oportunidad de conocer a personas como mi compañero David, que efectivamente hacemos juntos un programa que se llama En la mente del nuevo líder, desde su visión como coach ejecutivo y desde mi visión como empresaria y mentora ejecutiva, nos complementamos, ¿verdad, David? Yo creo que muy bien. Abordamos temas de interés y que aporten valor, Elena, porque yo creo que estamos en tiempos de compartir con la gente material de calidad. Porque hablar, bueno, pues puede resultar más fácil o más difícil, pero yo creo que son los resultados, las experiencias, las que van aportando valor a las personas que nos escuchan, que escuchan tu programa y que bueno, y bienvenidos a todos, buenas tardes y gracias por tu presentación. Ahora seguiremos hablando de conflictos y de lo que nos venga. Pues muy bien, Loida, pero me parece que no podemos hablar de conflictos. Porque cuando tú vas a las empresas lo primero que te dicen es, no, nosotros no tenemos conflictos, los tendréis vosotros. Bueno. Complicado hablar de conflictos en el ámbito de la empresa, ¿verdad? Bueno, en la realidad yo creo que no. La palabra conflicto, como muchas otras palabras, parece que tiene una connotación realmente negativa, pero el conflicto en la realidad es esa visión dispar de dos puntos de vista. Ahí es cuando entra, si no lo queremos llamar conflicto, pues ya lo podemos mirar dos puntos de vista diferentes que tienen que llegar a un acuerdo y un entente. Y esto pasa en la familia, en la pareja, en los amigos, en la empresa, y esto es de voz populi conocido, que no siempre las partes están alineadas con los mismos objetivos o piensan lo mismo. Y este es un comportamiento, Elena y David, súper humano. Entonces, le llamamos conflicto, pero creo que tenemos que hablar, ser impecables con nuestras palabras y utilizar nuestro rico lenguaje. Y cuando decimos conflicto es como cuando estamos hablando de otros aspectos que parece que tienen connotación negativa, pero en la realidad se llaman así. Pues como se llama frustración, como se llama tolerancia al error. Bueno, no tenemos que tener miedo a llamar las cosas por su nombre. Entonces, el conflicto existe, lleva existiendo toda la vida entre las partes y hay muchas formas de, primero, afrontarlo y luego de llevarlo a cabo a buen puerto. Primer factor fundamental, que supongo que David estará muy alineado, es trabajar
el aspecto que yo trabajo en las empresas desde el minuto uno, ya no en la mía, solamente en mi empresa y en las tres empresas que dirijo, sino en las que acompaño, que es el aspecto de lo que estamos haciendo ahora, de la comunicación interna y la comunicación con los demás. Y en la organización, en nuestras vidas, en nuestras familias, tenemos que trabajar este aspecto, la comunicación eficaz, eficiente, y es el aspecto fundamental para dar cualquier paso. Conflictos, gestión del cambio, lo que sea. Aprender a comunicarnos y comunicarnos con fluidez, comunicarnos desde dentro, proyectarlo hacia afuera y hacer ese trabajo de introspección y de autoconocimiento del líder o del hombre o de la mujer. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Loida, porque el conflicto es inherente al ser humano, evidentemente, ¿no? Y sí que es verdad que cuando vamos a las empresas y le damos ese enfoque de, bueno, conflictos no tenéis, pero seguro que existen diferencias, ¿no? Pues vamos a gestionar esas diferencias porque es más fácil trabajar de esa manera. Y la mayoría pues se producen, como tú comentas, por malos entendidos, por problemas en la comunicación, ¿no, David? Sí, de hecho, relacionado con lo que acaba de decir Loida, yo creo que también en las empresas la gestión de conflictos está muy vinculada muchas veces al clima, es decir, nos contactan, nos solicitan cuando hay un problema de clima, cuando el conflicto empieza a realmente afectar de manera negativa al ambiente y entonces pues hay un riesgo de que afecte también a los resultados. Yo creo que ahí hay dos temas que nos impiden desde el origen, que son como obstáculos para que los profesionales puedan gestionar muy bien los conflictos, además de todas las técnicas y las herramientas que luego podemos explicar. Es que primero, a veces cuesta entender que no necesito estar de acuerdo con alguien para llevarme bien con alguien, ¿vale? Muchas veces este pensamiento de que si la persona no lo ve como yo lo veo, entonces me va a ser difícil colaborar, ¿vale? Entonces eso es un primer punto que creo que es importante. El desacuerdo no debería realmente afectar en sí la relación que tengo con las otras personas. Pero qué importante eso, David, porque muchas veces las personas cuando estás mediando, vas a mediar, creen que necesariamente tienen que acabar siendo amigos y no tienen por qué ser amigos, ni muchísimo menos, pero sí evidentemente pues que esas diferencias no les afecte a la hora del rendimiento. Exacto. O Y de la además, relación con el resto de compañeros, ¿verdad? Exacto, y la calidad de la relación que tenemos con alguien no tiene un vínculo con la perspectiva que tienes, con la capacidad de compartir las mismas perspectivas. No sé vosotras, pero yo no estoy de acuerdo con muchos de mis amigos y no me impide ser amigos suyos, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que vemos el mundo desde nuestras perspectivas, eso hace que cuando alguien entra en conflicto o cuando yo desde mi experiencia en las sesiones de coaching, cuando tratamos el conflicto de manera personalizada en una sesión one-to-one, obviamente hay que reconocer que el coach ve el conflicto, desde el conflicto ve una gran responsabilidad por parte del otro, ¿vale? Entonces eso es el gran trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, que el conflicto, si hay un conflicto, si hay una tensión entre dos personas, es que hay una corresponsabilidad ahí. Este desacuerdo existe porque esta persona es así, porque también yo soy así, ¿vale? Ahí no hay realmente una responsabilidad mayor sobre el otro. Lo hablo también mucho porque está bastante de moda el hablar de las personas tóxicas, ¿vale? Y muchas veces yo cuando también doy una formación, un taller sobre el tema, pregunto, oye, ¿conocéis a personas tóxicas? Todo el mundo levanta la mano. Pero luego cuando pregunto, ¿y vosotros os consideráis como una persona tóxica? Ahí nadie levanta la mano. Entonces es para que os se den cuenta de que al final vemos la toxicidad en la comunicación fuera, pero es muy difícil verla dentro, cuando en realidad lo que vemos fuera está dentro también. Claro, David, yo creo que en relación con lo que estás diciendo, cuando hay un conflicto, que para mí, para empezar, el conflicto, para mí es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad, Siempre. primero,
de cambio. Segundo, de aprendizaje. Y tercero, de mejora. Por lo tanto, al ser inherente, creo que el conflicto puede ser sano. Entonces, normalicemos el tema del conflicto, la palabra conflicto y la situación del conflicto, porque si puede ser una oportunidad de mejora, puede ser un área de aprendizaje y puede ser una oportunidad de cambio, pues fíjate los 3 factores buenos que nos estamos llevando en este aspecto. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que comentas, David, de cuando trabajamos en la mentorización o en el coaching, ya ejecutivamente, pues con profesionales o con personas en su ámbito laboral, que yo es a lo que me dedico más en el ámbito profesional, porque entiendo que lo demás ya son aspectos a dejar en manos de profesionales psicológicos y yo respeto mucho ese espacio como economista, licenciada en económicas y empresaria, que es mi mundo en el que me muevo. Aparte de la formación que tenga para poder mentorizar a través de la indagación apreciativa y de una mirada apreciativa, indagando, preguntando sobre aquello que no tiene precio, momentos cumbres, experiencias cumbres, momentos que nos han aportado. Pero sí es cierto, como dice David, que cuando las personas detectan conflictos, nunca lo ven realmente, nunca lo vemos, vamos a introducirnos, nunca lo vemos que es una cuestión nuestra. Y desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis David, Elena y las personas que nos escuchan, cuando nos encontramos en un conflicto, seguramente el conflicto está primero en nosotros. Algo hay en nosotros por resolver, algo hay en nosotros por indagar, algo hay en nosotros por investigar, alguna oportunidad tenemos ahí de cambio. Y por eso cuando decía David las personas tóxicas que detectamos, bueno, yo creo que ese trabajo, Elena y David, de introspección, ese trabajo de autoconocimiento, ese trabajo de si tenemos un conflicto con los demás, indagar y preguntar a través nuestro, con el acompañamiento de un mentor, qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Pero ¿qué pasa con nosotros mismos y con nosotras mismas? ¿Dónde nos encontramos en esta situación? ¿Tenemos algo que resolver? Pues seguramente que mucho que resolver, Loida. Y también esto que tú estás planteando, pues muy importante, ¿no? Es verdad que, como dices, David, pues casi todo el mundo dice, sí, pues personas tóxicas, ¿no? Y a mí cuando me hablan sobre todo en el hospital, que es donde me estoy moviendo más, me dicen, Elena, pero es que lo de que tú haces la mediación es imposible, porque aquí todos son personas tóxicas y tendríamos que estar continuamente quitándolos y cambiándolos de sitio y demás. Digo, bueno, eso no es viable. Lo que tenemos que hacer es trabajar, como decíamos, con esas diferencias, pero que lo ven muy fácil, porque tendemos a culpabilizar al otro, lo que decíamos, ¿no? Tú eres culpable de mis problemas. Si tú hicieras lo que yo hago, si tú trabajaras igual que yo, David, sería muy fácil llevarnos bien. Mira si lo tienes fácil. Haz todo lo que yo quiero, como yo quiero, y no tendremos ningún problema. Entonces, nos encantaría cambiar a los demás. Y nuestra frustración viene, yo creo, que cuando te das cuenta de que por más que quieras cambiar al otro, el otro evidentemente no va a cambiar porque está en su derecho a ser exactamente como es. Y nos cuesta mucho aceptar esas diferencias. Pero sí, Loida, efectivamente, pues seguramente que viene de nosotros, viene de la parte de responsabilidad. ¿Cuánto soy yo responsable del conflicto? ¿No? David es responsable en una parte, pero yo tengo que mirar qué grado de responsabilidad tengo yo, ¿no? Porque a lo mejor soy yo la que no me estoy comunicando bien y por eso David no me está entendiendo, o porque soy yo la que en un momento dado pierdo los papeles y lo dice de una manera que hace que David se sienta mal y lo hago pequeñito con la forma yo de relacionarme y de comunicar con él, ¿no? O sea, que no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis comentando. Por tanto, yo creo que estamos dejando bastante claro en esta primera parte del programa que todos tenemos conflictos, que formamos parte del conflicto y además, Loida, tú que vienes de la parte de económicas, Rafael Lostado, catedrático de la Universidad de Valencia de Economía, tiene un libro que dice, la dirección de proyectos empieza por uno mismo. Quizás porque si no estamos bien a nivel personal, a nivel familiar, pues emprender una serie de proyectos, de sueños,
en las empresas, como empresarios, como emprendedores, va a ser muy difícil, ¿no piensas? Lo comparto totalmente el título del libro de Rafael y seguramente todo el contenido de su extraordinario libro. Estoy totalmente alineada con esa línea. Yo creo que es este trabajo de autoconocimiento, este trabajo en los tiempos que estamos viviendo del jefe al líder, este trabajo de introspección, de mirarnos a nuestro ombligo, de identificar nuestras áreas de fortaleza y también identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras áreas de mejora y a partir de ahí poder hacer ese trabajo primero con nosotros mismos, como bien decías, Elena, primero con nosotros y ver cuánto tenemos que trabajar, porque además es un trabajo constante, es un trabajo del día a día, es un trabajo resiliente, porque es un trabajo de ensayo-error. Yo cuando comparto en conferencias o en ponencias, nunca, es una palabra que tampoco me gusta utilizar, siendo impecable intentando prestar atención al lenguaje. Intento siempre ver esa parte de qué es lo que queremos trabajar. Queremos trabajar conflictos, queremos trabajar una negociación determinada pues, con proveedores, con un convenio, con lo que sea. Pero antes de ese proceso vamos a ver cómo están los pilares de la comunicación en la organización y previamente hay que hacer como una especie de concienciación, de jornada de concienciación, de autorreflexión, de lanzar a través de una conferencia, de una ponencia, lo que sea, una reflexión sobre tu estado personal y ese trabajo personal que comparto con Rafael, que no hay un desarrollo profesional si previamente no hay un camino personal que tenemos que andarlo día a día, corregirlo día a día, mejorarlo día a día, caernos y levantarnos, darnos permiso para aprender, darnos permiso para equivocarnos, David y Elena, que en este país nuestra tolerancia al fracaso es baja y nos cuesta tomar decisiones y muchas veces los conflictos también vienen sobre todo por miedos a tomar decisiones, porque el miedo es algo también inherente como el conflicto y desde mi punto de vista se trata también de gestionar, fijaros, miedos, actitudes, comportamientos, comunicación, escucha, observación, tantos aspectos que forman parte pues, de esas skills, de esas soft skills, de esas habilidades, de esas cualidades tan fantásticas que tenemos los individuos para interrelacionarnos y que, como es humano, a veces, pues no nos funciona tan bien y tenemos que reconducir, que redirigir, pero esto es un comportamiento humano y normalizar. Claro, y humano sobre todo. Y es que, David, hay que ser feliz en la vida para poder ser feliz en el trabajo, ¿no? Yo digo que el capitán del barco, el líder, tiene que ser feliz porque tiene que soñar y hacer que sus trabajadores sueñen, ¿no? Porque si no sueña con tesoros, con buscar sitios fantásticos, pues es difícil que su tripulación se sienta lo suficientemente motivada para comprometerse con su empresa. Y entonces se abotinan, ya sabéis, ¿no? Yo creo que es importante que exista además el día de la botella de ron. Qué bueno. De alguna manera podamos invitar a nuestros trabajadores a disfrutar del trayecto, ¿no? Porque de esa felicidad, donde la felicidad es el camino, no el destino, pues el día de la botella de ron creo que es importante compartirlo también con los trabajadores. Y alinearlos, como decimos, pues para que puedan no amotinarse, sino para que compartan esa lucha y ese interés para que cuando el líder flaquea, porque no deja de ser humano, pues tenga al conjunto de marineros que le ayuden a ver que la tierra, aun llegando tarde, se llega de alguna manera. David, ¿cuánto trabajo por hacer en las empresas? ¿Cuánto trabajo? Sí, no, efectivamente es un buen punto cuando dices que primero hay que ser feliz porque al final como líder, digamos que no podemos dar nada que no tengamos, ¿vale? Es tan sencillo como esto, yo no te puedo dar dinero si no tengo. Pues de la misma manera no puedo como líder transmitir energía, transmitir motivación si no la tengo, ¿vale? Tampoco voy a poder confiar en alguien, dar confianza en los demás si no tengo confianza en mí mismo, ¿vale? Entonces, eso regresamos al principio que todo empieza por nosotros mismos. Entonces, muchas veces eso es también más un tema de
de liderazgo, antes de ir diciendo a los líderes lo que tienen que hacer, que muchas veces lo tienen muy en mente, pero la razón por la cual les cuesta realmente dar todo lo que los demás esperan de ellos es porque no lo tienen. Y por eso es tan importante, pues, primero para los líderes de que se cuiden al final. Porque si llegas al trabajo desmotivado o con poca energía, pues entonces es un día en el cual no vas a poder ejercer quizás tu rol de líder al 100%, ¿vale? De ahí la importancia, pues al final, de cuidarse, tan fácil como esto, porque si no lo vemos cada día, que los líderes que llegan al trabajo sin esta energía, sin estas pilas recargadas, pues no pueden hacer el trabajo que se les espera. Claro, David, es que estaba pensando en la felicidad, porque leyendo antes tu perfil, había leído, a los 4 años, David Potín escribió el libro sobre estrés cero. Y yo decía, qué niño más prodigio. Claro, como yo siempre te veo tan jovencito, he acabado pensando que acababas de escribir el libro. Y hace 4 años que lo escribiste, que no es lo mismo que a los 4 años, pero quizás es porque tú siempre sacas el niño que llevas dentro, que creo que es importante para poder ser feliz, David. ¿Estrés cero? ¿Se puede tener estrés cero? Eso es un gran tema. Responde de verdad, David. De corazón. Espera, que pongo el marcador que empieza a contar en 10, 8. Sí, se puede. Lo que pasa es que hay te refieres al libro, efectivamente, que escribí hace 4 años, que se llama... No a los 4 años. No a los 4 años, tenía un poco más. De tu vida con 0 estrés en 4 pasos. Efectivamente, yo explico ahí que hay 2 tipos de estrés. Hay un estrés positivo que necesitamos, y tú como psicóloga sabes que no podemos no tener este estrés, porque el estrés es lo que necesitamos los seres humanos y los animales para poder salir de cualquier amenaza. Pero hay un estrés negativo que se está creando porque nosotros tenemos esta capacidad de quedarnos en las dificultades por la mente, ¿sabes? El neocórtex que nos hace viajar y nos hace ponernos en situaciones que no existen, pero que nos hacen preocuparnos. Entonces, hay un estrés positivo que necesitamos y que igualmente no podemos vivir sin él, pero un estrés negativo que se llama el distrés, que esto sí que tenemos que gestionarlo mucho mejor, erradicarlo para evitar tener todos los síntomas negativos fisiológicos que lleva. Y esto pasa por un trabajo, pues otra vez, muy de autoconocimiento, pero sobre todo de autogestión de nuestros pensamientos, ¿vale? De saber empezar a cambiar nuestras maneras de pensar y cambiar patrones mentales para tener maneras de pensar que nos van a llevar, digamos, emociones más agradables que las preocupaciones. Bueno, emociones al final, comunicación, emoción, relación, se nos van uniendo diferentes términos, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros la resolución de conflictos en las empresas? Bueno, venga, Loita. Si quieres, a mí antes me gustaría decir, Elena, que antes de responderte a esta pregunta, que has puesto el ejemplo del barco que me ha encantado y del día del ron, y desde luego como empresaria con su equipo, yo siempre hablo de que mi equipo, a mí me gusta tener, en vez de marineros que me dan la sensación de que ejecutan las órdenes, yo siempre abogo, Elena, por tener piratas con cuchillo en boca. Y no tengo miedo a tenerlos, porque el pirata, cuando tienes en tu barco a piratas y has sido capaz de generar un clima como líder de confianza y participación, donde sea capaz de aflorar lo que la gente piensa, cuando el pirata con cuchillo en boca tiene que tomar una decisión, no duda en subirse a la mayor y ser resolutivo. No pregunta, porque igual no hay tiempo para preguntar. Y eso para mí es construir ese barco, que me ha encantado la metáfora, porque yo también la uso mucho con mis equipos dentro de mis empresas y en las empresas que acompaño. Pero hablo de marineros con cuchillo en boca, o sea, de piratas con cuchillo en boca y no de marineros, por esa capacidad de ser capaces de
tenemos que tener opiniones distintas y para solucionar conflictos, que era la pregunta que tú me hacías, van a surgir porque hay distintos puntos de vista, como decíamos al principio. Entonces, si el clima, como hablaba seguidamente David, de la organización es un clima participativo, donde hay comunicación, van a seguir habiendo puntos de vista distintos, alias conflictos. Van a seguir existiendo. ¿Pero qué distinto es? Porque la gente se siente en libertad de hablar, la gente se siente en libertad de opinar, la gente se siente en libertad de poder dar sus puntos de vista. Por tanto, para gestionar un conflicto, para mí el primer paso, que lo definiría en 6 pasos, que es como lo trabajo, es primero definir de qué estamos hablando, cuál es el problema en concreto, la situación, qué es lo que tenemos entre manos. Eso como primero. A veces el problema es que no sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el punto que diferencia a las partes? Porque luego lo pones en comunicación, en un ambiente distendido, quizá no en la vorágine del día a día, y resulta que esto que nos parecía enorme, Elena, pues resulta que es algo que dices, hombre, pues si era esto, chica, pues ya está, pues ya lo hemos hablado. Nos ha pasado muchas veces que presuponemos, porque somos humanos y tendemos a presuponer. Y entonces nos imaginamos historias que realmente no suceden y cuando las exponemos, y por esto tiene mucha influencia la digitalización, los correos por mails, nuestra comunicación muchas veces rápida y no parada y no pausada. Entonces, cuando definimos un problema, primero, ¿cuál es la diferencia del objeto? Porque igual exponiéndolo ya funciona. En segundo lugar, la forma de pasar a negociarlo sería, bueno, ver qué opiniones tiene cada una de las partes acerca de esa situación a resolver. Segundo, preguntar a la persona, grupos o personas, cuál es la opinión. Y para esto, escuchar de forma activa. Escuchar y pensar lo que la otra persona siente. Entonces, ponemos en práctica escucha y empatía. 2 de los aspectos más considerados hoy y de más valor por nuestros profesionales. Escucha, empatía y el tercero sería consideración. Ya ante la gestión de un conflicto lo estamos poniendo en práctica. Después, exponer en ese conflicto qué es lo que está dispuesta una de las partes a dar, la otra a ofrecer, cuál es el punto de acercamiento y de entente. Aquí ya entramos en lo que empieza la negociación, porque ya hemos expuesto la gestión primera del conflicto. Escuchamos después de la exposición lo que se está poniendo en común y finalmente procurar llegar a un punto de acuerdo, a un punto medio. Estos serían como las 6 fases primeras con las que yo trabajo, pero como ya ves, lo primero es el ambiente y la comunicación. Bueno, pues Loida, casi que has descrito nuestras fases como mediadores, ¿no? Nosotros añadimos cositas sobre lo que tú has dicho, ¿no? Hay esta primera parte de recogida de información para ver cómo cada uno ve, como tú dices, su punto de vista, cuál es la interpretación que hace de la realidad, porque verdaderamente cada uno tiene una interpretación que a veces dices, ¿no están hablando de lo mismo o de la misma persona? Porque son realmente muy diferentes. Y en esa parte, como tú dices, de escucha activa para fomentar la empatía, nosotros nos hemos ido un poquito más lejos, fíjate, y hablamos de compasión, que es un punto más lejos de la empatía, porque yo puedo comprenderte, pero no lo comparto, y puedo no sentir lo que tú sientes. Por cuanto te comprendo y estoy siendo empática contigo, Loida, pero no estoy sintiendo lo que tú sientes. Y con la compasión damos ese paso más en el que yo siento que tú sientes lo que yo siento. Bueno. Y ahí es donde puede haber el entendimiento real, porque si yo veo que vale, que tú me comprendes pero no lo compartes y no estás sintiendo lo que yo como empresaria o como trabajadora, difícilmente pienso que vas a encontrar una solución al problema que yo tengo. Y en esa fase de negociación tan importante, nosotros añadimos una fase previa, que es lo que sentimos, la parte de las emociones. Si no hablamos de las emociones, es difícil a veces llegar a acuerdos. ¿Podemos llegar a acuerdos? Sí, por supuesto. ¿Lo podemos negociar? Sí. Pero, ¿cuántos se van a cumplir después? Porque a lo mejor son acuerdos de ese momento,
pero luego las emociones continúan estando y pueden acabar saliendo a largo plazo, ¿no? Porque como todo el mundo es tóxico, David, pues como yo pienso que sois Todos menos tóxicos, nosotros. voy a seguir sintiendo que sois tóxicos. Entonces he llegado a un acuerdo con vosotros para poder comunicarnos en el programa de radio de la mejor manera posible, pero cuidado, que yo sigo pensando que sois tóxicos, con lo cual puedo hablar mal de vosotros al resto de los compañeros. Claro. O puedo simplemente, pues, hacer acciones que no sean muy adecuadas para los equipos, porque solo estoy pensando en mí, no estoy pensando en el equipo, no estoy con esos piratas que decía Loida, comprometidos y sobre todo coordinados, ¿no? Porque es de esa coordinación, ese trabajo en equipo tan importante. Imaginar que cada pirata va por su lado o que cada marinero también. Al final, si no hay un equipo, pues uno suelta la vela mayor y el otro la menor y acabamos encallados en algún puerto, ¿no, David? Claro, sí, totalmente. Yo también quería añadir que trabajo también mucho, como decíamos, que vemos la toxicidad en el otro, pero que nos cuesta mucho verla en nosotros. Trabajo mucho las toxinas que explica John Gottman, el psicólogo, que hizo muchos estudios sobre las relaciones en pareja, pero que son muchos estudios que se aplicaron en el mundo de la empresa y de Es las que casi organizaciones. estamos más tiempo con los compañeros que con las Que parejas. y tanto. Exacto. Entonces ahí hablamos de las 4 toxinas, ¿no? Es decir, cuál es el tipo de comportamiento tóxico que voy a tener cuando estoy frente a digamos, un error, un problema que ha surgido en la empresa, ¿vale? John Gottman habla de 4 tipos de toxinas. La crítica, ¿vale? La persona que va a criticar a la otra persona que cometió el error, va a pasar incluso más tiempo hablando de la persona que cometió el error más que del error en sí. O hay otra toxina que es la defensiva, las personas que no quieren entrar en el conflicto porque según ellos han hecho todo lo que tenían que hacer, entonces se van defendiendo mucho, pues pueden caer en el victimismo también. También hay otra toxina que es el desdén, es decir, es más que la crítica, pero voy a añadir como frases un poco despreciativas, o sea, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? O eres así, y entonces voy a realmente ponerme encima de la otra persona. O también la 4ª toxina, que no vemos como una toxina, es el amurallamiento. Es decir, decido no hablar, ¿vale? Porque no me gustan los conflictos, entonces me callo. Y cada toxina se alimenta con la otra. Si os imagináis una persona que tiene el desdén o la crítica frente a alguien con este amurallamiento, todo se alimenta. Cuanto más crítico, más callado se queda. Y eso va empeorando. Entonces es importante tener claro cuál es la toxina que más tenemos y que más se activa cuando estamos en una situación que nos crea estrés, cuando nos gusta, cuando estamos frente a un perfil de personas que no encaja con nuestra manera de pensar o de actuar, y de ahí pues empezamos a poner un nombre sobre nuestra parte de responsabilidad en los conflictos y en las tensiones, ¿vale? Y luego hay muchas otras técnicas que uso. Yo trabajo mucho la comunicación no violenta, trabajando parte de las etapas que también Loida ya habló, pero efectivamente hay mucho trabajo que hacer en la objetividad. Es decir, como tú dices, Loida, una persona explica la situación y la otra lo explica y parece que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, a veces un ejercicio es, oye, ¿cómo presentarías esta situación desde una tercera persona? Ni tú ni ella. Otra persona. Ahí está el mediador, ahí es donde entra Elena, los mediadores. Exacto, pero cuando sacamos la persona de su situación, decir, oye, cuéntame como una persona que no supiera nada, ¿cómo lo dirías? Eso es cuando empezamos a hacer que la persona trabaje la objetividad, ¿vale? Sin que hable sin juicios, sin sentimientos. Eso ya empezamos a poder ponernos de acuerdo al menos sobre qué es lo que estamos hablando, de qué problema estamos tratando, ¿vale? Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre el tema, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? ¿Vale? Primero tenemos que estar muy claro con eso.
Luego viene la empatía, también trabajar cómo desarrollar la empatía con la escucha activa, pero también yo añadiría la asertividad, cómo decir las cosas de manera correcta sin ponerme encima de la otra. Eso es muy difícil porque hablamos mucho de asertividad, pero a veces identificamos la asertividad cuando estamos al borde de la agresividad, a veces, ¿vale? Decimos, esta persona es muy asertiva y a veces es un poco más que asertiva. Entonces, hay que trabajar todas estas habilidades comunicativas que, bueno, que hasta ahora, que las empresas están ahora apoyando cada vez más en las sesiones y en los talleres. Sensibilizadas con esto y cada vez más porque nos damos cuenta de la necesidad que tenemos las empresas de humanizar la organización y que nuestro valor estratégico, en la realidad más importante, son las personas sin perder el norte, los resultados económicos empresariales, que lógicamente nuestro objetivo gondriano es el obtener rentabilidad para nuestros negocios, para que sigan funcionando y apoyar esta economía tan quebrada. Pero uno de los trabajos, Elena, que yo creo que yo desde luego, ya no solo como empresaria, como mentora, como responsable, te diría yo, Elena, como responsable, como mujer, como madre, como líder, como la responsabilidad de humanizar, de lo importante que es, porque para generar todo lo que estamos hablando, para generar estos ambientes, para poder sentir que tenemos colaboradores piratas con cuchillo en boca, para conseguir identificar todo lo que David nos explicaba de las toxinas que se mueven entre nosotros, que para mí también lo veo muy alineado, David, con los estilos de comunicación, con ese proceso de autoconocimiento, con esa capacidad, como decimos en la programación neurolingüística, estos nuevos enfoques, Elena, que bueno, muchas personas, pues como David o como yo, independientemente de ser economistas o tener otra idea, nos hemos abrigado en estos enfoques emergentes ya hace muchos años, pero acompañamos, en vez de desde ese apoyo psicológico de total respeto, desde estos enfoques peneleros o de estos enfoques de indagación apreciativa de David Cooper-Ryder, esa capacidad de disociarte también, de salir de tu propio ser, para ver la situación, como decías, David, sin juicio y sin crítica. Pero para mí todo este mundo, cuando pienso en mis empresas, pienso en las empresas que acompaño, pienso en nuestra economía, es la importancia de trabajar la humanización en la organización. Y creo que eso, Elena y David, es con programas como estos, con programas como el nuestro, con programas con los que podemos aportar, es donde tenemos que sensibilizar a los hombres y mujeres que están liderando proyectos empresariales y los hombres y mujeres en general que queremos co-crear un mundo que creo que necesitamos distinto al que teníamos. Bueno, pues de nuevo, Loida, no puedo estar más de acuerdo y te lo agradezco porque ese es el nombre de mi último libro, En busca de la humanidad. ¡Qué bueno! Más allá de los sueños, porque bueno, pues empecé soñando con mediar, acabé pensando que hacían falta soñadores y he terminado creyendo que eso es lo que nos va a hacer ese cambio, como tú dices, a nivel social, por lo menos en el social mundial en las próximas generaciones que están por detrás de nosotras. Entonces, si nosotros vamos sembrando, posiblemente alguna cosa tengan que recoger. Bueno, Karim, muy buenos días en California. Buenas tardes desde aquí, desde España para ti. Gracias, nuestra seguidora. Bueno, agradecer a todos los oyentes. Nos quedan 5 minutitos, no sé a vosotros, pero se me ha pasado el tiempo volando. 5 minutos para cerrar el programa, pero lo ideal, no quiero cerrarlo sin preguntarte, qué difícil ser mujer, empresaria y en el País Vasco. Sí, la verdad, y hija de mi padre, que también eso tenía dificultad. Sí que es un escenario complicado, Elena. Sin embargo, lo que quiero decir a todas las mujeres, Elena, y David conmigo está muy alineado porque nuestro programa también lo hemos tratado, a todas las mujeres que escuchen este programa y que nos vean donde sea, creed más
en vosotras mismas. Si mujeres como Elena pueden mediar, si mujeres como yo podemos trabajar, si otras mujeres pueden, tú también puedes. No importa el escenario, no importa que seas de Euskadi, de Barcelona, del mundo, eres mujer del mundo. Si lo que quieres es abrazar un sueño, es perseguir, proteger, desarrollar, construir, cree en ti. Y para eso tienes que hacer un trabajo nuevamente de autoconocimiento, de valorar tus fortalezas y no tener miedo, o tenerlo, porque no se trata de carecer de miedo, es verdad, pero piérdele miedo al miedo. Que si Elena puede, yo puedo, y grandísimas mujeres de este mundo, no por puestos, sino porque nos atrevemos. Atrévete. Creo, Elena, que nos falta atrevernos un poco más a las mujeres, porque nuestro escenario sigue siendo complicado, pero creo que nos vamos alineando hacia un camino de crecimiento con mucho trabajo por delante, pero hay que confiar más en nosotras y creer más en nosotras. Confiar, creer y conocer un poco cómo funcionamos. Así que, bueno, pues podemos animar también a nuestros oyentes y a ti también, Loida, a que leas el libro Mujeres que corren con lobos, porque descubrirás que a la mujer salvaje, que es la que está detrás de todo ese emprendimiento, esa resiliencia, esa capacidad de lucha continua y de saber que, bueno, pues que somos diferentes y que lo bonito es que seamos diferentes. Qué bueno, me encanta. Mujeres que corren con lobos. Me lo voy a apuntar para poder leerlo. Y mira, me gustaría aprovechar esta ocasión, si David me lo permite. Vamos a realizar para mujeres en Barcelona, esta vez presencial, una formación 6, 7 y 8 de julio, solo para mujeres. Emprendimiento, liderazgo femenino, autoconfianza, creer, y va a ser 6, 7 y 8 de julio con sede en Barcelona, y aprovecho esta ocasión, si no te importa, para poder animar a mujeres que estén en Cataluña, si David me lo permites, a que vengan, a que podamos compartir, a que podamos expresar y a que podamos proyectarnos. Con tu permiso, David, y con el tuyo, Elena, pero me encantaría que en las redes mías se puede ver. Con Human Talent es la organización y creo que es una buena oportunidad uniéndolo a estas mujeres que corren con lobos y a sacar ese lobo que tenemos dentro. Bueno, pues fantástico, Loida, y gracias por esa invitación a Barcelona, que seguro que podremos disfrutar de la mejor manera. Y también, mira, ya puestos a hablar de mujeres y liderazgo y emprendimiento, pues te invitamos a los días 27 y 28 de septiembre a Zamora en el liderazgo de mujeres líderes para las Américas, así que puedas seguir disfrutando de ese emprendimiento, donde vamos a hablar de emprendimiento con corazón, porque eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que hablamos de cabeza, hablamos de cuerpo y se nos olvida que tenemos corazón. David Potín, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde me podéis localizar? Pues muy fácilmente estoy en todas, las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, david.potin en Instagram, y también en mi página web, www.lifecoachdpdedavidpotin.com. Y esto. También me podéis buscar, todos los programas que hemos grabado con Loida, en La Mente del Nuevo Líder, que están en el Facebook de Cultura FM, que es la radio presente aquí en Cataluña. Así que muy fácil encontrarme. Y Loida, a ti te seguimos también en todas las redes sociales para que puedan también nuestros oyentes pues ponerse en contacto contigo. Pues un placer a los dos. Muchísimas gracias por esta experiencia de compartir conocimiento de los dos. Y mirar, hemos hecho un buen trío. Mentor, coach, mediador. Nos da que pensar. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en Mediando con Elena. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Elena. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós.